Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a estos videos de farmacología molecular. En este nuevo video lo que estaremos viendo es la segunda etapa de nuestro proyecto final de la materia. Entonces, sin más, pues vamos a dar. En este segundo video vamos a revisar cómo crearemos la base de datos con la cual haremos nuestro proyecto de diseño de fármacos. Entonces, aquí para la creación de la base de datos de moléculas que vamos a trabajar en el proyecto, pues podemos usar dos estrategias. Una sería usar una base de datos ya diseñada, que ya sea construida, que ya esté disponible a nivel comercial o de manera gratuita en distintos sitios. Entonces, algunas bases de datos ustedes ya las conocen, el ChemSpider y el PubChem, me parece que estas sí las han llegado a manejar, o al menos es lo que yo he escuchado. O existen otras bases de datos como Zinc, que son bases un poco más amplias y un poco más orientadas hacia la parte de diseño de moléculas. O bien, nosotros podemos crear nuestra propia base de datos a partir de la modificación estructural de una molécula base sobre la cual vamos a partir. Y este será el caso de nuestro proyecto. Nosotros construiremos nuestra propia base de datos. Pero no quisiera dejarlo sin que sepan que hay bases de datos públicas que nosotros podemos usar, donde podemos descargar varias estructuras, algunas que son, o muchas de ellas son de moléculas que puedes comprar. Por ejemplo, es el caso de la base de datos de Zinc, donde hay una serie de filtros que uno puede usar, por usar filtros de log-P, filtros de peso molecular, filtros de moléculas que puedas comprar ya a partir de un distribuidor. Entonces ahí viene la dirección, sync.docking.org. Entonces eso está muy interesante, sí valdría la pena que aquellos que quieran profundizar en lo que estamos viendo en la materia, bueno, se le den una vueltita a ver qué encuentran y luego platicamos. En el caso de nuestro proyecto, que vamos a partir de una molécula base, donde ya identificamos nuestro fármaco que está en la clínica a la mejor, o alguna molécula que esté en investigación, algún producto natural que hayamos visto que tiene un potencial uso en la enfermedad que vamos a tratar. Bueno, pues entonces a partir de esta molécula base, que ya identificamos alguna situación que debamos de resolver de ella, pues vamos a empezar a implementar nuestras estrategias de modificación molecular. Entonces, dentro de las estrategias que podemos emplear sería la estrategia duplicativa, que busca poner dos estructuras bioactivas que pueden ser iguales, distintas pero con el mismo mecanismo de acción, o moléculas distintas pero que tengan mecanismos de acción complementarios. Una estrategia disyuntiva donde estamos buscando simplificar la estructura molecular dejando únicamente las porciones farmacofóricas, es decir, aquellas porciones moleculares que son indispensables para que se presente actividad biológica. Podemos usar una estrategia analógica, que son hacer modificaciones que pueden ser más o menos pequeñas. Algunas sí pueden ser más drásticas, pero digamos que son pequeñas en muchas ideas, con fines de optimización para mapear alguna propiedad o incluso podemos explorar nuevas actividades biológicas. Hay una cuarta estrategia que es el diseño por fragmentos, que no la vamos a revisar en este video, y que se basa en la exploración del sitio activo, poniendo moléculas pequeñas y buscando cómo se unen. Y estas moléculas pequeñas vamos a ver en qué regiones se unen y vamos a unir unas con otras a partir de linkers que tengan la distancia y la geometría idónea para respetar los distintos sitios de unión. Es una estrategia muy interesante. Muchos fármacos que se usan en la clínica partieron de diseño por fragmentos, sobre todo de fármacos actuales, porque esa estrategia ha permitido el diseño de estructuras con mayor selectividad hacia ciertas proteínas. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos aquí la estrategia duplicativa. Entonces vamos a trabajar mucho con el ibuprofeno. Tenemos la estructura del ibuprofeno. Entonces tenemos en el primer caso tenemos encerrado el ibuprofeno que viene marcado también en color rojo. Y en el primer ejemplo tenemos un twin drug, donde tenemos que las dos porciones moleculares son iguales. Es como poner un bisibuprofeno, como viene ahí en la lámina. Luego tenemos otro AINE que complementa al ibuprofeno. Tenemos el ácido acetil salicílico en azul, unido con un linker con el ibuprofeno. Y tenemos otra estrategia que va a ser el ibuprofeno hibridizado con la benzocaína. Entonces estamos mezclando un AINE con un anestésico local. Entonces aquí nosotros podemos emplear distintas estrategias duplicativas con el fin de mejorar alguna propiedad, sobre todo de tipo farmacodinámico. Ejemplos de estrategia disyuntiva. Aquí tenemos la
vitostigmina, un inhibidor de la acetilcolinesterasa. Identificamos la presencia de centros asimétricos, aquí vemos uno y aquí vemos otro, que pudieran en un momento dado complicar la síntesis de esta molécula. Entonces lo que hacemos es identificar cuál es la porción que es responsable de la actividad biológica. Identificamos esta porción que está en color azul y entonces nos dio lugar a la neostigmina, la cual también es un inhibidor de la acetilcolinesterasa, pero vean que hemos eliminado la presencia de centros quirales, conservando la actividad farmacológica. En el siguiente caso tenemos la morfina y la meperidina, que ambos son moléculas opioides. Aquí hemos marcado en verde cuál es la porción molecular, también están las estructuras en color azul. Y vean que pues pasamos de una estructura que puede ser muy compleja, con varios centros quirales en el caso de la morfina, a una estructura mucho más sencilla, es el caso de la meperidina. Y entonces eso facilita la síntesis de las moléculas en comparación a los precursores originales. Para el diseño de análogos, bueno, tenemos distintas estrategias. Tenemos la homología. La homología se refiere al alargamiento o acortamiento de una cadena, generalmente de tipo alifático. Tenemos la modificación anular, que se refiere a la ruptura, formación o reorganización de anillos en la molécula. El isosterismo clásico, que se va a referir al reemplazo de una porción molecular por otra que posea el mismo volumen electrónico. El isosterismo no clásico, que se va a referir al reemplazo por porciones moleculares pero que no son idénticas, pero con una funcionalidad similar. Y el scaffold hopping, que se refiere a la aplicación de ciertos algoritmos que nos permiten encontrar estructuras diversas, pero que tienen alguna semejanza a nivel estructural o farmacológico. Entonces vamos a ver un poco de esto. Entonces, en la primera estrategia, la homología se basa en la reducción o alargamiento de cadenas lineales o de anillos carbo o heterocíclicos. Esta estrategia generalmente la usamos para acercar la molécula a posibles sitios de unión. Aquí presento el dibujo o la analogía de una escalera hacia la luna, ¿no? Entonces aquí lo que estaríamos haciendo al alargar la cadena sería como alargar la escalera con el fin de que la porción molecular, digamos que aquí sería el niño, alcanza el sitio del receptor que sería la luna. Entonces esta puede ser una estrategia interesante. También se ocupa la homología para mejorar el paso por membranas biológicas a través de la modulación del LogP. Podría ser que aquí queramos inducir cambios un poco más sutiles sobre el LogP, tratando de encontrar un LogP idóneo, y podemos aquí alargar la molécula, alargar o acortar la cadena de la molécula con el fin de obtener valores más grandes o más pequeños de LogP. Entonces, como ejemplo, tenemos otra vez el ibuprofeno, y entonces en este caso, en la primera porción, alargamos la cadena incluyendo un metileno, y a tener una cadena, en lugar de tener 1 o 2 átomos de carbono, tenemos 1, 2, 3 átomos de carbono, ¿no? Entonces esta molécula tendría un valor de LogP ligeramente mayor a la del ibuprofeno. O en el caso de la molécula de abajo, pues acortamos la cadena. En lugar de tener 2 átomos de carbono, ahora nada más tenemos un átomo de carbono del ácido carboxílico. Y entonces esto nos va a llevar a reducir ligeramente el valor del OP. Desde luego esto también puede tener cambios en la afinidad, como van a ustedes a imaginar. Entonces es una estrategia que se puede emplear, pero hay que tener siempre en consideración las posibles afectaciones que va a tener en la afinidad hacia la diana molecular. La modificación anular se refiere a la apertura o cierre de anillos, a la expansión o contracción, es decir, pasar de un anillo por ejemplo, un anillo de 5, pasar a un anillo de 6. En el caso de la expansión, la contracción pues sería lo opuesto, pasar de 1 de 6 a 1 de 5. La reorganización de anillos, que puede ser que cambiemos la posición de los anillos dentro de la molécula, o bien fusionar anillos que estén separados. La consecuencia va a ser que vamos a ganar o perder flexibilidad conformacional. Entonces, desde luego ustedes pueden imaginar, bueno, ¿esto para qué me sirve? Una molécula que tenga mayor flexibilidad conformacional es una molécula que puede unirse a una mayor variedad de dianas biológicas, porque la molécula va a tener mayor libertad, va a poder adoptar una serie diferente de conformaciones para que pueda ser reconocida por otras moléculas, en este caso biomoléculas. Entonces, si yo restringo esta libertad conformacional, entonces restringo las formas que pueda adoptar la molécula, y esto disminuye la capacidad de reconocimiento molecular por parte de muchas proteínas.
También se ha reportado que la modificación anular puede mejorar la estabilidad química o metabólica al dejar menos disponibles ciertos centros que puedan ser reconocidos por enzimas como las del sistema del citocromo P450. Ejemplos, tenemos aquí esta molécula que está en color negro acá abajo. Entonces vamos a emplear las distintas estrategias. Yo puedo emplear, por ejemplo, la estrategia de apertura y cierre de anillos. Entonces, por ejemplo, aquí para la molécula de abajo, este anillo de 5 miembros, yo lo partí. Aquí rompí este enlace. Entonces ahora tengo una estructura que tiene mayor flexibilidad conformacional. O aquí en el caso de la molécula de arriba, aquí marcada en color rojo está marcado qué modificación hice aquí un cierre de anillos, y entonces esta molécula va a tener menor libertad conformacional, va a estar más restringida para poderse mover. Podemos hacer una estrategia de expansión o contracción. En el caso del ejemplo, aquí expandí el anillo de 5 miembros en la molécula original a un anillo de 6 miembros. Y para la reorganización de anillos, por ejemplo, aquí invertí el anillo de benceno con el anillo pirrólico. Invertí el indol, ahora la cadena en lugar de estar conectada en el benceno, como tenemos acá abajo. Para el caso de la modificación anular, ahora lo tengo conectado en el nitrógeno. Entonces esto me puede dar lugar a derivados que tengan incluso una diferente actividad farmacológica. Tenemos el isosterismo clásico, que es de las estrategias más empleadas dentro del mundo del desarrollo de fármacos. Entonces, este isosterismo clásico se basa en el principio de que estructuras químicas similares tendrán propiedades similares. Entonces, en particular, el isosterismo se basa en volúmenes electrónicos similares. Esto se va a aplicar en elementos que tengan el mismo periodo de la tabla periódica o que tengan el mismo número de electrones pi en el caso de anillos aromáticos. Pues para el primer caso tenemos la indometacina y entonces reemplazamos un anillo bencenoide, lo hemos reemplazado por un anillo pirinoide. Entonces aquí esta molécula puede ser que conserve o no la actividad de AINE, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero sin duda la introducción de este nitrógeno extra dentro del anillo va a conducir a cambios en las propiedades moleculares, como recordarán de las clases de heterocíclica. Caso de la molécula de abajo, tenemos que aplicamos el isosterismo en dos posiciones, en la parte que conecta al anillo de fenilo a este anillo de acá, pues tenemos que cambiamos una amina, la hemos cambiado por un oxígeno, son elementos del mismo periodo de la tabla periódica, y en el caso del anillo de aquí del anillo de acridina, hemos cambiado un anillo de acridina, un anillo bencenoide de la acridina, lo hemos cambiado por otro sistema que también tiene 6 electrones pi, que en este caso es un imidazol. Y aquí también podemos tener que se conserve o no se conserve la actividad biológica, pero pues eso se hace con fines de empezar a explorar. Una estrategia muy interesante es el isosterismo no clásico. Aquí no nos vamos a fijar tanto en el volumen electrónico, sino nos vamos a fijar en que tengan similitudes fisicoquímicas, conformacionales o de reactividad. Entonces, por ejemplo, en este tenemos otra vez la indometacina y aquí planteé distintas estrategias. Entonces, por ejemplo, puedo reemplazar el grupo hidroxilo, lo puedo cambiar por un grupo sulfonamida, pensando en que ambos grupos van a formar puentes de hidrógeno. Puedo sustituir el ácido carboxílico por un tetrazol, porque ambos van a tener valores similares de pK. O puedo, por ejemplo, sustituir el átomo de cloro por un grupo trifluorometilo, pensando en que ambos son grupos desactivantes, ¿no? Entonces, ya aquí, en el caso del isoterismo no clásico, es un poco menos obvio, es menos obvia por qué se hizo ese reemplazo. Habría que entender qué similitudes fisicoquímicas, conformacionales o de reactividad tienen los grupos funcionales que estoy intercambiando. La estrategia de scaffold hopping nos va a permitir la obtención de estructuras diversas aplicando ciertos algoritmos que buscan encontrar similitud estructural entre las moléculas. Las nuevas estructuras van a poseer similitud en volumen o de reactividad respecto a la molécula original. Y un ejemplo de plataforma que nos permite hacer scaffold hopping es la plataforma de MQL, que ahí viene el link. Entonces, normalmente es gratis, pero si ya te limita el uso, lo único que hay que hacer es registrarse. No cuesta nada registrarse y te permite acceder a funciones básicas y para el caso del proyecto nos sirve, ¿no?
esta estrategia. Pues aquí tenemos el videito, entonces córrelo. Aquí es lo que van a encontrar ustedes en la página, va a ser esto. Ahora sí está el videito. Pues aquí vamos a dibujar el bueno, ahí lo ya estamos dibujando. Entonces eso es muy intuitiva la plataforma, se usa como cualquier herramienta de dibujo de moléculas que ustedes hayan manejado, como el ChemSketch, por ejemplo, o el ChemDraw, se maneja muy similar. Ahí le vamos a dar Scaffold Hop. Entonces ahí va a empezar a tratar a correr el análisis. Entonces, bueno, va a tardar un poquito dependiendo de la complejidad de la molécula, dependiendo de su calidad de internet. Va a tardar más o menos. Aquí pues va a tardar tantito. Vamos a esperar un poco. Pero bueno, aquí la intención es que la herramienta nos va a permitir obtener distintas moléculas que van a tener cierta similitud estructural y que a lo mejor nosotros no hubiéramos podido plantear tan fácilmente, ¿no? Entonces aquí ya está el resultado, entonces aquí nos va a mostrar 5 opciones de moléculas o de estructuras similares por algún algoritmo con la que nosotros propusimos. Y entonces a lo mejor ustedes pueden ver y a lo mejor no es tan fácil haber propuesto esas moléculas a partir del ibuprofeno original, pero aquí ya tenemos 5 opciones que nos pueden ayudar. Ahí nos muestra la similitud y nos muestra la cotización, ¿no? Entonces una ventaja que también tiene esta plataforma es que nos permite accesar a qué proveedores venden estas moléculas que te dan como parte del análisis del scaffold hopping. De esta forma, pues se espera que ustedes construyan una biblioteca de N moléculas. N, pues depende de la ambición de ustedes. Yo esperaría que mínimo plantearan unas 25 estructuras diferentes. Pero bueno, aquí entre más grande sea su biblioteca de moléculas, pues mejor, bueno, hay mayor probabilidad de encontrar una molécula que valga la pena. Es como comprar billetes de la lotería. Si no compras ninguno o compras uno, pues la probabilidad es mucho menor a que si compras 100 billetes de lotería. Lo mismo ocurre aquí. Para hacer esta biblioteca, lo que vamos a hacer es usar el programa ChemSketch o ChemDraw, cualquiera de los dos nos funciona bien. Aquí vamos a usar ChemSketch. Y lo que vamos a hacer es dibujar las estructuras de manera individual, es decir, no vamos a mezclar todas las estructuras en un solo archivo, tenemos que dibujar molécula por molécula en un archivo diferente y vamos a hacer 3 operaciones. Optimizar la estructura tridimensional, esto el programa lo hace. Aquí habría que decir que tendremos que buscar otros programas que nos permitan mejorar la predicción de la estructura tridimensional, pero bueno, para el momento nos va a funcionar bien este. Generar el código Smiles es importante porque nos va a permitir después, si necesitamos dibujar la molécula en otro plano, en otra plataforma, simplemente con copiar el código Smiles ya funciona muy bien. El código Smiles es un código alfanumérico que tiene la información del tipo de átomos y la conectividad que hay entre ellos. Ahorita ven cómo se ve. Y vamos a dibujar, vamos a guardar la estructura ya optimizada de manera tridimensional en formato asterisco mol. Entonces aquí vamos a ver cómo ocurre. Aquí tenemos la plataforma de ChemSketch. Vamos a ver, entonces ahí ya vamos a buscar otra vez ibuprofeno, ¿no? Entonces, muy intuitivo, se maneja muy fácil. Ahí tenemos vamos a meter los enlaces, ya los años de experiencia, ¿no? Haciendo este tipo de dibujitos, pues no son en vale, ¿no? Ahí tenemos el ChemSketch, ya tenemos el dibujito. Le ponemos hasta su centro quiral, ¿no? Bonito. Y vamos a darle clic ahí donde dice 3D Optimization. Esa herramienta va a permitir generar la estructura tridimensional y ahí usted le puede decir que sí, no hay ningún problema. Y entonces aquí vamos a rotar la molécula y vamos a ver cómo ya adquirió una forma tridimensional. Entonces aquí lo que vamos a hacer después es guardar la molécula en formato mol. Ahí, por ejemplo, yo lo guardé en formato del GameSketch, pero no es ese. Lo vamos a dibujar en el formato MOL, dice MDL MOL Files, que es como un formato universal para intercambiar entre distintos programas las estructuras moleculares. Ahí yo la guardé como original.mol. Entonces ahí ya queda guardada la molécula. Y así, esta operación la vamos a hacer con cada molécula. Vean que yo no creé todas las moléculas en una sola hoja,
sino que tengo que ir haciendo una por una. Para generar código Smiles, simplemente nos metemos en Tools, Generate, Smiles Notation, le vamos a dar clic ahí y aparece ese código alfanumérico que lo que nos va a denotar es la conectividad que hay entre los distintos átomos de la molécula que estamos dibujando. Entonces vamos a hacer una pequeña tabla, vamos a construir una tabla donde vamos a poner en la porción, en la columna de la izquierda, vamos a poner el número de molécula. Siempre hay que tener presente que tenemos que manejar también la molécula original. Eso es importante porque es la manera es como el parámetro de referencia que vamos a tener para saber si nuestro proyecto efectivamente está generando una mejor molécula o no que la molécula original. Que lo que queremos es mejorar la molécula original, nuestra molécula base, ¿no? Entonces ahí vamos a ir poniendo qué modificación hemos ido realizando. Vean que, por ejemplo, para la modificación 3 y usamos dos modificaciones, hicimos un cierre de anillo y un esoterismo clásico. Y vamos a ir copiando los códigos Smiles en la tercera columna. Les decía que esto es importante para poder nosotros pasar de un programa a otro sin necesidad de dibujar la molécula otra vez desde el principio. Les recomiendo para el proyecto crear una carpeta y guardar los archivos asterisco mol en una subcarpeta llamada ligandos o moléculas o modificaciones o como ustedes quieran. Esto nos va a facilitar lo que vamos a hacer después con el acoplamiento molecular. Entonces conviene mucho ser ordenado, crear esta carpeta que se llame moléculas o ligandos, les va a ayudar bastante. Incluso, aunque es un proyecto teórico, si pueden tener una bitácora, también sería idóneo de saber en qué carpeta o con qué nombre de archivo estoy guardando mis cosas. También es algo muy recomendable, no porque sea un proyecto teórico, no debe tener un registro en una bitácora. Pues bien, con esto terminamos la parte 2. Espero que construyan muchas moléculas. Quiero ver bases de datos muy grandes para que podamos encontrar moléculas que sean mejores que las originales que están en el mercado. Entonces, pues espero que les haya gustado. Espero sus comentarios, sus dudas en el correo electrónico o aquí abajito en los comentarios. Hasta luego.